Ya. Bueno, colegas, muy buenas tardes. Un gusto tenerlos otra vez por acá. Hemos invitado al profesor Rubén Gallego. Él es español, con mucha experiencia profesional en el fútbol femenino y fútbol juvenil infantil también. Nos brindó la oportunidad de poder tenerlo esta tarde acá y poder compartir todas sus experiencias y todo el trabajo que él ha venido realizando durante años. Profe Rubén, muy buenas tardes, muy agradecido por su tiempo, por su apoyo y gracias por estar presentes brindando esta oportunidad a nuestros compatriotas de Perú y de otros países que también tenemos de Colombia, Chile, tenemos de Honduras, de México, eh, muchos amigos de Sudamérica, profe. Muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes. Nada, gracias a vosotros. Gracias por nada, por que podamos charlar un poquito sobre la experiencia e intentar haceros un poquito más ameno pues estos momentos que todos estamos viviendo. Igual ahora, especialmente vosotros, os toca igual pasar lo que hemos pasado nosotros, estar en casa metidos pasando esta enfermedad, pero bueno, a ver si puedo hacer que pasemos un rato ameno. No quiero enrollarme mucho tampoco para no aburriros. Y lo único que voy a hacer es contar mi experiencia. Intentar que sea de forma simple y sencilla. Sé que el castellano puede haber algunas palabras diferentes y voy a intentar que sea un poco claro, que sea claro y que podamos entenderlo todos. No quiero contar la verdad absoluta, solamente voy a contar mi verdad, mi experiencia sobre el fútbol femenino en los tres continentes que yo he podido trabajar ahora mismo, que es en España, en Europa, en África y en Asia, que es donde estoy trabajando ahora mismo. Si me dices, no me dices lo contrario, paso a proyectaros la presentación y quedamos hablando sobre ella e ir viéndola. Sí, profe, profe Rubén, ya le compartí la pantalla, lo puede realizar, no hay ningún problema. Vale, pues lo primero, eh, presentación breve de quién soy, ¿vale? Dónde he estado trabajando. He empezado en España, en un club pequeño de la ciudad de Madrid. Ahí estuve trabajando en diferentes categorías, como todos cuando empezamos. También fui director deportivo y fue donde me dio la oportunidad de trabajar en el fútbol femenino, donde lo inicié, ¿no? Varios años después tuve la suerte de conseguir algunos logros que me dieron la oportunidad de ir a un club de primera división, a las categorías inferiores, que es el Getafe Club de Fútbol. Después de un par de años en el Getafe surgió, gracias a un proyecto que presenté a la Federación de Fútbol de Guinea Ecuatorial, el poder ir a intentar fomentar o que el fútbol femenino pudiera crecer en Guinea Ecuatorial. Era responsable de todo el fútbol base, seleccionador sub-20 y aparte estaba dentro del cuerpo técnico de la selección absoluta. Y luego, por último, es en la actualidad. Yo, tras este proyecto, sale la opción de poder ir a China a trabajar en la escuela más grande del mundo, que es la de Guangzhou Evergrande. Eh, Allí yo empiezo con un equipo U14 de chicos, luego ya contaré cómo trabajamos. Pude conseguir el campeonato nacional con ellos, aún siendo un equipo B. Y, y gracias a ello pues pude solicitar y el club quiso casi fuera que empezara a ser el responsable de fútbol femenino y que pudiéramos crecer y la verdad es que llevamos casi 2 años en el que ha crecido mucho los equipos y, y que se han conseguido objetivos que a priori a corto plazo no pensábamos que se iba a poder conseguir.
Lo que yo voy a hablar un poco es los aspectos que influyen dentro de una planificación de entrenamiento en cada país por el tema de la cultura. Yo he marcado estos aspectos que probablemente alguno podría meter alguno o incluso quitar alguno de los que yo he podido incluir. Vamos a ir viéndolo un poco. Espera. Vamos a ir viéndolo uno a uno, ¿vale? De forma rápida para que veamos cómo puede influir la cultura de cada país o el continente dentro a la hora de nosotros poder plantearnos las sesiones de entrenamiento o cómo entrenar a estas jugadoras. Lo primero que hablo es sobre la edad que comienzan a... Espera un segundo, es que tengo aquí puesto y no lo veo bien. La edad a la que empiezan a jugar las niñas. Aquí en España lo normal es que empiecen a jugar desde los 3 4 años, ya les das con el balón. En Guinea Ecuatorial cada vez vas viendo a más niñas jugar, pero es difícil que puedas Pero déjalo ya listo para yo verlas. hablar. Y en China, por cultura, el fútbol no era algo habitual. El que pudieras ver a niñas jugando a fútbol, sino que pudieras verlas jugando a otros deportes. Entonces, es verdad que poco a poco están empezando a jugar más temprano, pero todavía dista mucho de lo que, por ejemplo, podemos encontrarnos en España. También algo importante es a la edad en la que entran a un club de fútbol donde les podemos enseñar más lo que es realmente este juego. En España las tienes aquí se llama, dependiendo de la zona, se llama una forma, ¿no? Chupetines se llama, desde los 4 años ya están en un club, empiezan ya a enseñarle lo que es el juego para que puedan entenderlo poco a poco, que lo entrenamos de varias maneras, ¿no? Siempre siendo divertido para el niño o la niña a estas edades, ¿vale? En Guinea Ecuatorial, por ejemplo, no hay fútbol base. Nosotros cuando estuvimos allí trabajando, intentamos crear, gracias a un director técnico que había, que quería estructurar todo el fútbol base allí en Guinea, y se empezó a hacer algo que actualmente vuelve a no estar. Entonces pasan del colegio a jugar luego directamente, si eres buena, a un equipo de segunda o primera, que son las dos categorías que hay allí. Y en China, pues lo mismo, lo que he estado diciendo antes no jugaban a fútbol y ahora poco a poco ya van entrando en las escuelas, en las academias, donde aparte de estudiar también tienen los equipos de fútbol. Entonces, antes igual entraban con 14, 15, 16 años, ahora ya nosotros en la escuela en Evergrande ya con 8 o 9 años ya vamos teniendo niñas que empiezan ya a trabajar dentro de un club y eso se nota ahora y se va a notar mucho más en el futuro. Algo importante también es la alimentación. Cada uno tenemos nuestra cultura, nuestra forma de comer. En España ya sabemos 4 o 5 comidas, normalmente a mediodía es la más fuerte. En China, por ejemplo, tienen 3 comidas fuertes, las 3 son iguales, predomina el hidrato de carbono, pero la verdad que es una comida muy variada. Para mí, incluso podría decir que es mejor que la española. Comen de todo tipo de alimento en las 3 comidas que hacen. Y luego, pues bueno, en Guinea Ecuatorial nos encontramos con este problema que la alimentación no es correcta en todas las jugadoras. Entonces, luego lo hablaremos de forma más extensa, pero
pero sí que notábamos mucho desde cuando llegaban las jugadoras hasta desde que llegaban y estaban varios días con nosotros, cómo su rendimiento cambiaba. Era inferior al inicio de las concentraciones y poco a poco el rendimiento de ellas iban siendo más alto. Luego, algo importante en el tema femenino, evidentemente, y que no hay que hablarlo con total naturalidad, es el ciclo menstrual y es algo importante en España. Normalmente solemos tratar este tema con las jugadoras, aunque es evidente que cuando tienes a una mujer dentro del cuerpo técnico es mucho más fácil llevarlo. En Guinea Ecuatorial nosotros estábamos con la selección, entonces cuando venían las jugadoras de la selección absoluta no había ningún problema porque son todas profesionales y se hablaba con total naturalidad y sabíamos cuándo iban a tener ese pico de rendimiento, algo que con la selección sub-20 y con el fútbol base pues era imposible tener esta información. Entonces tenías que ir intuyendo el hecho de que su rendimiento fuera más bajo o no por este aspecto. Y en China la verdad es que ha sido muy fácil, pero puede ser también por el tema que he hablado antes en España. En China nosotros tenemos una segunda entrenadora que trata este tema con ellas y normalmente suelen entrenar sin problemas, te avisan, sabes que su rendimiento no puedes exigirle probablemente todo lo que te gustaría porque ellas están pasando un mal momento o incluso pues alguna te pide el no entrenar algún día. Se trata de forma natural y la verdad es que en China lo trabajamos muy bien y se ha trabajado muy bien. El tema de embarazo, en España y China por cultura pues no tenemos ningún problema, pero sí que lo llegamos a tener con la selección en Guinea. Entonces, bueno, es un tema que tú vas a un país a trabajar y tienes que tenerlo en cuenta. Nosotros, cuando estábamos con alguna de las jugadoras, igual con 17, 18, 19 años, igual aquí no te planteas el hacerle la pregunta de si es madre o no es madre, allí lo teníamos que hacer. Tu cuerpo no es el mismo después de haber sido madre o no haberlo sido. Incluso pues tuve a una niña con 17 años que estaba en las concentraciones, iba entrando en los entrenamientos y justo en la época donde íbamos ya a concentrarnos para competir en una de las fases clasificatorias, pues se quedó embarazada y no pudimos contar con ella. Por eso es bueno también hacérselo ver que dentro de lo que por cultura en cada país puedan tener, nosotros tenemos que hacerles ver que es importante que lo tengan en cuenta porque en este caso para ellas el poder venir a la selección era económicamente muy importante. La formación deportiva previa, está claro que a nosotros cuando cogemos un equipo femenino en España, pues ya tienen esta formación, bien con entrenadores o monitores cualificados. En cualquier colegio se les exige, y en todas las academias, en todos los clubs, tienes que estar titulado para poder entrenar. Allí en Guinea, como os he comentado, pasan del colegio a la liga semiprofesional que existe allí. Entonces, no existe esta formación. Las chicas no entienden realmente el juego. Entonces, tienes que focalizar el trabajo muchas veces en que ellas puedan entenderlo, en que el trabajo táctico predomine sobre otros aspectos del juego. En China cada vez van entendiéndolo más, pero porque cada vez se va jugando más y cada vez van entrando en las academias antes estas jugadoras y aparte hay muchos más entrenadores formados. Es muy importante la formación de entrenadores para poder tener jugadoras que lleguen a entender el juego. Y luego también a nivel técnico, al empezar más tarde a jugar y a nivel físico, a la hora de controlar su cuerpo.
A veces vemos que intentan hacer algunos controles o algunos golpeos de balón que no son buenos, pero porque no se les ha enseñado a realizarlo de forma correcta. Entonces, eso es algo que poco a poco pues, en China se está mejorando, se ha mejorado mucho, la verdad. El entorno familiar también es muy importante y en este caso en España es mucho más importante para la familia el hecho de que estudien antes del fútbol y el fútbol que lo tengan como hobby y si tienen que llegar, pues van a llegar. En Guinea, por ejemplo, las niñas de muy pequeños se encargan, aparte de estudiar, de cuidar de sus hermanos menores, hacen tareas domésticas, lo que os he comentado antes del tema del embarazo. Entonces, no se pueden comprometer a un 100% compromiso absoluto en el fútbol. Entonces, pues bueno, es verdad que cuando tú quieres tirar de alguna jugadora a la hora de llevarla a la selección, pues hay mucho trabajo que no tienen. En China predomina el estudio sobre el fútbol. O sea, si tienen que parar incluso sesiones de entrenamiento o posponer igual algún torneo, lo hacen porque para China lo más importante es la formación, la educación de todas sus jóvenes, vamos. Eh, Aquí, como hemos estado comentando, lo único en tema de educación, si alguna niña se ve con posibilidades de ser profesional y ganarse la vida con el fútbol, sí que es verdad que intenta en Guinea dejarlo un poco apartado y dedicarse exclusivamente al fútbol, algo muy peligroso. Yo vamos, si tengo que hablar con algún padre o si ya es mayor la jugadora, le diría que los estudios no hay que dejarlos nunca, nunca sabes lo que te puede pasar y hay que intentar llevarlo a la par. Si al final tienes suerte y llegas a ser profesional, pues aparte de ser profesional en el fútbol, pues tendrás luego una educación, unos estudios para cuando se acabe esto, porque ya sabemos que normalmente sobre los 30, 34 años, 35, ya ahí dejas de ser profesional en este deporte y tienes que seguir trabajando. ¿Vale? Entonces, en China, por ejemplo, lo que pasa es que le están dando mucha importancia al fútbol, pero a China la educación es lo primero. Lo que he hecho ahora ha sido cuantificar un poco para que veamos en gráfica. No es algo... eh, cualquier persona podría poner unos datos y ver la gráfica de otra forma, pero simplemente es para que veamos que dependiendo de dónde estemos trabajando, del país donde trabajemos, tenemos que adaptarnos y ver que no en todos los lugares se puede trabajar igual. Eh, Luego ya si lo vemos entre los aspectos que hemos estado tratando, yo creo que en cada uno de ellos hay en nuestro trabajo táctico, técnico, físico y psicológico, pues van englobados. Algunos de ellos con mayor importancia que otros. Por ejemplo, la edad en la que comienzan a jugar a fútbol es importante a nivel técnico y físico. Cuanto antes empiezan a tocar un balón y se familiarizan con el balón, van a ir creciendo y va a ser mucho más sencillo para ellos. No he metido ahí el táctico porque creo, y eso es algo que en algún país se puede ver, en este caso en Guinea lo podíamos ver. Aprendes a jugar al balón, pero no realmente a entender el juego. Empiezas a entenderlo cuando tienes a una persona que te está enseñando a entender el juego, ¿no? Por eso cuando ya entras en un club, en una escuela, en una academia, que tienes a una persona preparada, cualificada para poder enseñarte, pues ahí ya el aspecto táctico para mí es importante. El tema de alimentación para mí es muy importante en aspecto físico, ¿no? Ahí vemos el resto tal y como lo he marcado, ¿vale?
Aquí lo mismo, creo, lo he comentado antes, simplemente para que lo veamos por gráfica, para que sea más visual y que podamos verlo, ¿vale? En España creo que cada uno hay variedad de formas de entrenar, de trabajar y siempre que sea con humildad, respeto, seriedad, todas van a ser buenas. Yo no creo que la mía, que mi forma de trabajar sea mejor que la de ninguno, ni la que nadie sea mejor que la mía, siempre que sea de forma seria. Entonces, en España lo voy a tratar poco, vamos a centrar un poquito más o vamos a hablar un poquito más de lo que es trabajar en Guinea Ecuatorial, en los que vemos que por circunstancias teníamos que centrarnos mucho más en el aspecto táctico, ¿vale? Y luego en China, que lo mismo, el aspecto táctico era importante, pero también teníamos que trabajar los aspectos técnicos y físicos. Aquí lo he puesto un poquito más para hacerlo entender, ¿no? En España yo he puesto que para mí es un trabajo integrado, ¿vale? En el que la táctica y el físico le doy un poquito más de importancia que aspectos técnicos y psicológicos, pero que también es muy importante. Entonces, se trabaja más de forma integrada, algo distinto a Guinea y China. Teníamos que hacer o hacemos mucho más trabajos de forma analítica, ¿vale? Y sobre todo en Guinea Ecuatorial, por ser una selección en el que te veías con las jugadoras con suerte 15-30 días, con suerte, que tampoco era normal. Igual hacías concentraciones de 4 o 5 días y no podías centrarte en aspectos técnicos cuando tenías que hacerles entender el juego a las jugadoras. En China le das igual menos importancia al aspecto psicológico por su cultura. Y sí que te centras más en el trabajo táctico, técnico y físico. Yo le doy mucho más importancia al aspecto táctico, pero por el número de sesiones que tenemos en la escuela, que es bastante alto, pues también nos da pie a que podamos darle mucha importancia al aspecto técnico y físico. Dentro del tipo de tareas a realizar, en España, todas las que quieras y más, como os he dicho antes, siempre que se haga con calidad, siempre va a ser trabajo bueno. Pero en Guinea Ecuatorial y en China, sobre todo Guinea Ecuatorial, tiene que ser trabajo mucho más analítico. En China es verdad que ya empiezas a meterle algo más de trabajo integrado poco a poco. Aunque al inicio tienes que hacerlo más analítico para que ellas vayan viendo, entendiendo, luego es verdad que como todo, jugando es cuando más aprendes y entiendes. Algo a trabajar en China es la toma de decisión. Les cuesta mucho tomar decisiones correctas. Desde tomar una decisión les cuesta, ya que sea buena esa, hay que trabajarla, repetirla, como luego vamos a ver. Aquí, lo que os he comentado, nosotros en la selección nos veíamos a las chicas, pues eso, en el mejor de los casos 15-30 días. Entonces, priorizábamos la mejora táctica. ¿Por qué pongo optimizar el estado físico? Por el tema de la alimentación. Nosotros llegaban el día 1 y veíamos que el rendimiento no era del todo bueno. Pero sí es verdad que llegaba el día 7, 8, 9 y como estábamos concentrados, nosotros controlábamos todo el tema de la alimentación y veíamos cómo el rendimiento de las jugadoras iba creciendo. Las competiciones, pues es que pongo intermitentes porque a veces se aplazaban las competiciones allí, entonces las chicas estaban tiempo sin jugar. Igual estaban entrenando, pero los entrenamientos tampoco eran buenos. Claro, luego te llegan a la selección y tú tienes que, en un espacio muy corto, hacer que pasen al alto rendimiento y es bastante complejo. De ahí el entrenamiento invisible. Nosotros, en el momento que estaban concentradas, teníamos que darle importancia a la alimentación, al descanso y a la hidratación, pero sobre todo alimentación y el descanso, que estuvieran siempre cómodas, comiendo bien
y así podíamos llegar a ese alto rendimiento. Y también las sesiones de vídeo, pero por el trabajo táctico, como hemos estado hablando antes. No tengo vídeos de entrenamientos, entonces os enseño dos ejercicios que son muy sencillos, pero para que veamos simplemente el hecho de que teníamos que trabajar de forma muy sencilla con ellas. Aquí simplemente cómo trabajábamos evoluciones, o sea, para que vean cómo tenemos que progresar en el juego, qué movimientos tenemos que realizar, qué apoyos, qué desmarques, cómo queremos llegar a la portería del equipo rival. En ocasiones lo hacemos con evoluciones con defensa pasiva, en otras ocasiones lo hacemos con oposición enfrentadas, ¿no? Van haciendo la misma tarea los de un equipo y los de otro equipo, pero por la zona contraria es difícil que puedan encontrarse, pero siempre va a haber algún jugador que va a estar en movimiento, puede interferir, pues bueno, que más o menos vayan viendo más o menos espacios y que eso pueda ayudarle a entender lo que nosotros queremos mostrarles. Otro tipo de tarea donde ya sí que metemos algo más de rival es un trabajo de basculación y cobertura simple, ¿vale? En el que lo que queremos es que la línea defensiva aquí, una vez que recupere balón, tenga claro que tiene que buscar zonas interiores si tenemos compañeras sin rival, o que tenemos que buscar los espacios a la espalda de defensa en las rupturas de los extremos, siempre para que entiendan que tenemos que buscar a las compañeras sin oposición, ¿vale? Sobre todo en espacios libres, ¿vale? Les vamos a ir metiendo algo más de trabajo táctico, pero siempre de forma mucho más sencilla. Algo que quería comentaros también, que es para mí, muy importante, es el hecho de con quién te vas a vivir una experiencia de este tipo. Normalmente queremos compartir estas experiencias con los mejores profesionales, pero a veces los mejores profesionales, una vez que estás con ellos, luego no trabajan todo lo que nos gustaría, o su forma de ser cambia una vez que está allí. Para mí, el consejo que yo podría dar a cualquier entrenador que vaya a vivir una experiencia de este tipo es que se intente rodear de personas, o sea, de buenas personas, de personas sanas, que sepan que van a trabajar y que van a ir a un objetivo común. Yo, en este caso, en Guinea Ecuatorial, tuve la suerte de encontrarme y de trabajar con dos futbolistas como son José Luis Fraile y con José María Duque, ¿vale? Son exfutbolistas de segunda y de primera división española. Uno fue segundo entrenador, el otro oficio. Y la verdad es que dentro de que estuvimos trabajando muy bien con el resto de personas que estuvimos trabajando allí en Guinea, con estas dos personas fue mucho más fácil el hecho de poder trabajar y mejorar todo lo que nos estábamos planteando allí. Allí, como hemos estado hablando, está la selección sub-20 y la selección nacional. Pero nosotros estamos metidos dentro de una federación. La federación, yo cuando yo voy allí, voy a que crezca el fútbol femenino, a que se fomente el fútbol femenino en Guinea Ecuatorial. Entonces, aparte de estos trabajos, nosotros estamos haciendo otro tipo de trabajos, ¿no? Por ejemplo, nosotros íbamos a los poblados, a las ciudades, a los pueblos más pequeños, y allí te encuentras en otra realidad distinta. No iba a poner estos vídeos porque al final nos quedamos solamente con esto, y tampoco tiene que ser solo esto, porque cuando tú vas a trabajar tienes que ver la situación en que te vas a encontrar y que tienes que hacer todo para poder llegar a tener las jugadoras que tú quieres. Entonces, en este caso nosotros íbamos a los poblados, a los colegios, para intentar que
empezaran a jugar a fútbol, que empezaran a ver más niñas con un balón en los pies, haciendo trabajos técnicos, creando, gracias a lo que os he dicho antes, a un director técnico como era Alejandro, que lo que quería era que todos los niños y niñas de Guinea Ecuatorial empezaran desde muy temprana edad a jugar a fútbol para que poco a poco fueran mejorando y pudiéramos tener jugadores importantes en los equipos sub-20 y en equipos absolutos, ¿vale? Y luego otro tipo de trabajos que también hacíamos era la formación de los entrenadores, porque era muy importante, tanto de entrenadores como de profesores en los colegios, cuando íbamos a los pueblos, ¿vale? Y luego un proyecto que se quedó a medias, ¿vale? Que es un proyecto que tiene muy interesante la FIFA, que es la YouGoals, es para el fomento del fútbol femenino. Entonces, pues bueno, yo realmente espero en el futuro poder estar en otra federación nacional, con otra selección, donde pueda llegar a implementar este programa, porque yo lo veo muy interesante. Nos metemos ahora un poquito más ya para terminar en lo que es el trabajo en China, ¿vale? Allí la diferencia es que es un club, es una escuela. Nosotros tenemos allí de 7 a 9 sesiones de entrenamiento semanales, tenemos dobles sesiones, entonces hay muchos entrenamientos para poder mejorar a la jugadora. Nosotros lo que buscamos es la mejora técnica y táctica especialmente, ¿vale? Pero sí que lo que queremos es que la jugadora esté el mayor tiempo posible concentrada, porque necesitamos que comprenda el juego, que entienda a jugar a esto. Normalmente ya están acostumbrados a hacer las cosas, pero no saber el por qué tienen que hacerlas, ¿vale? Y de ahí que luego muchas tomas de decisión que tienen no sean buenas. Las competiciones allí normalmente, como hay tanta distancia entre las ciudades y las provincias, lo que se hace es, igual en 15 días se juegan 10 partidos. Entonces, es mucha carga de partidos en muy pocos días. Hay que prepararlas para ello. ¿Vale? Allí en una academia lo normal sería decir que el alto rendimiento se busca a un largo plazo, que es lo normal. Pero es que aquí, aparte de formar, quieren ganar. Entonces, hay que encontrar un equilibrio donde tú puedas formar a la jugadora, ¿vale? Y a la vez poder conseguir resultados. Es muy difícil encontrar ese equilibrio, porque lo normal en estas edades tempranas sería la de formar y no pensar nunca en el resultado. El resultado tiene que verse ya una vez que estemos hablando de fútbol profesional. Hablamos mucho del entrenamiento invisible, ¿vale? Vuelvo a decir, la alimentación, hidratación y el descanso es algo que no tienen asimilado y que se tiene que tratar mucho, ¿vale? Y luego la adaptación al tipo de tareas por repeticiones. Yo cuando llego a China con mi primer equipo, yo veía que con las reglas de provocación, con entrenamientos que realizábamos de forma integrada, no llegábamos a ver la mejora que estábamos buscando. Entonces, ahí fue donde yo tuve que adaptarme y pensar cómo poder llegar a esa mejora. No estoy diciendo que sea la solución, yo estoy diciendo que fue mi solución y que tuve la suerte de que me fuese muy bien. Yo pensé mucho en cómo mejoraban en China, en otros deportes, como puede ser tenis de mesa, que son pues, vamos, de los mejores en esta competición, igual que salto de trampolín o bádminton, y ellos trabajan mucho por repeticiones. Entonces, pues bueno, yo le di una vuelta a mi forma de trabajar y al final lo que intenté hacer es que los entrenamientos se viera mucho lo que yo quería que ellas hicieran en el campo, repitiendo en cada ejercicio muchas veces que se viera eso, pero claro, es que hay muchas variables en un partido de fútbol. Entonces, yo lo que hacía era que se iniciara todo desde lo que yo quería trabajar y que a partir de ahí se jugara, ¿vale? Porque yo sigo insistiendo que creo que se mejora y se aprende jugando. Muchas veces queremos hacer tareas muy diferentes, muy raras y al final
los jugadores donde más aprenden es encontrándose con las situaciones en el juego. No directamente en el partido, sino encontrándose en los entrenamientos. En entrenamientos se equivocan. Si se encuentran con ese problema 6, 7, 15 veces, al final va a llegar al partido, se va a encontrar con esa situación, va a ser familiar para ella y va a saber resolverla de una mejor forma. Aquí, pues bueno, algunos de los ejercicios. Aquí, para trabajar la técnica, pues bueno, yo lo hago en un juego de calentamiento, es con el 3 en raya. Yo creo que todos hemos jugado de pequeño al 3 en raya, pues yo lo hago trabajando de forma técnica. Aquí estamos viendo cómo están trabajando la habilidad estática las jugadoras, y una vez que llegan a X toques, pues una de ellas sale y inicia el juego. Aquí, por ejemplo, ya estábamos haciendo un trabajo más específico por líneas, en este caso defensivo, ¿vale? Estábamos trabajando fuerza-velocidad, porque a la hora de despejábamos y la verdad es que no muy bien. Entonces, no solamente el hecho de saber cómo despejar, sino también el cómo colocar nuestro cuerpo dependiendo de la situación o la posición del balón, ¿vale? Muchas veces, actualmente me sigue pasando y sigo trabajándolo y corrigiéndolo, y lo hago todos los días, y me cuesta llegar a que lo entiendan y lo vean. Se fijan mucho en el balón. Claro, está el balón, pero se olvidan de cualquier espacio que pueda ser importante cerca de ellas, y de los rivales que puedan tener a sus espaldas, o que puedan estar a su espalda por estar mirando el balón, ¿vale? Entonces es algo que trabajamos mucho, la posición corporal de las jugadoras. En este ejercicio, pues lo que hacemos es trabajar amplitud y profundidad, ¿vale? Empezamos con un 2 contra 1, ¿vale? Y una vez que recupera el balón la jugadora que está en inferioridad, rápidamente los extremos que están defendiendo en zonas interiores dan amplitud, y el mediocentro lo que intenta es atraer con esa conducción de balón. Lo que intentan es atraer a uno de las defensas y así poder jugar con la compañera que se quede sin rival. Lo que hacemos es que se repita la acción de amplitud, profundidad y la conducción de la mediocentro para atraer al rival, pero luego les damos balones para que sigan jugando y que se encuentren diferentes situaciones de juego. Carlos, esto lo has puesto tú, yo imagino, ¿no? La línea azul. No, profe, no, No, ahorita lo borro, no. Por favor, traten de no dañar la pantalla, gracias. En este ejercicio lo que hacemos es, normalmente cuando despejábamos a la espalda de la defensa, las jugadoras se quedaban paradas y no iban a la presión. Entonces el rival cogía el balón, controlaba y progresaba de forma fácil. Entonces lo que hacemos es repetir ese balón, ese despeje a la espalda del equipo rival, y a partir de ahí mandar presionar al equipo para intentar recuperar lo antes posible, o más bien lo más cerca posible a la portería del rival, o bien porque el rival nos dé el balón, o bien el rival que pueda despejar a una zona donde nosotros tengamos jugadoras, o que directamente mande el balón fuera del campo y que tengamos ya un saque de banda para poder iniciar en campo rival. Y aquí lo que hacemos es trabajar defensivamente, por un lado, las basculaciones, las coberturas, la posición corporal, ¿vale? Y por otro lado, en ataque, lo que hacemos es delimitamos las zonas laterales para intentar trabajar el 1 contra 1, ¿vale? Que vean que cuando podemos hacer un 1 contra 1, tenemos que intentar encarar, intentar fintar bien por dentro, por fuera, para intentar sorprender, y sobre todo que las compañeras, si tienen la opción del 1 contra 1, pues que no vaya otra compañera
a esos espacios, ¿vale? Porque lo que hace es atraer a otro rival. Entonces ya deja de ser 1 contra 1, es un 2 contra 2 con menos espacio y eso no facilita el ataque. Pues son formas de trabajar para que se vean mayor número de repeticiones. ¿Vale? Y yo creo que este es el último, es juego posicional, ¿vale? También lo mismo, yo antes no marcaba tanto el tema de las posiciones de las jugadoras, pero lo entienden mejor una vez que están siempre actuando en las posiciones donde ellas normalmente actúan. Pues aquí lo que hacemos es un 10 contra 6, ¿vale? Que lo que quiero que también, aparte de la progresión en el juego y la conservación de balón, lo que quiero que se vea es rápido la transición ataque-defensa, que si en el momento que perdemos el balón, rápidamente tenemos que ir a la presión a la jugadora que posee el balón. ¿Vale? Entonces, rápidamente, en el momento que se pierde balón, pressing tras pérdida, recuperamos balón, otra vez amplitud y seguimos jugando. ¿Vale? Y esto es un poquito pues, la experiencia. Lo que os he dicho no es posiblemente la mejor forma. Yo simplemente es desde mi trabajo, el trabajo que yo he podido ver, lo que yo me he podido encontrar en los diferentes lugares, cómo he podido trabajar yo. Bueno, profe Rubén, he estado muy atento a su presentación y de parte mía, realmente estoy muy gustoso de lo que usted nos ha brindado, de verdad, nos ha abierto la mente y las diferencias que hay en otros países, ¿no? Que es muy importante. Habló de la alimentación, de los trabajos que se hace y es buenísimo, buenísimo. Bueno, profe, acá vamos a pasar a las preguntas de los colegas. Ellos tienen la opción de levantar la manito ahí azul o por el chat pedir hacer cualquier tipo de preguntas, profe, y usted le pueda resolver alguna duda que le haya quedado. Pero la presentación ha sido estupenda, profe, de verdad. Muy agradecido. Bueno, vamos a empezar. A ver, acá han abierto micrófonos, pero queremos llevar una orden, por favor. Traten de levantar la manito. Ya. Vamos a empezar con la profesora Eli. A ver, quiere hacer una pregunta. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por haberme invitado, profesor, excelente su ponencia, lo felicito y gracias al organizador también por estos espacios que nos nutren a cada uno de nosotros. Mi pregunta es relacionada a la nutrición. ¿Cuál es, en qué se basa la dieta del equipo al que usted dirige, profesor? El que estoy ahora mismo en China, ellos, la alimentación, nosotros yo no puedo llegar a un país e intentar cambiarle su cultura, o sea, su forma de alimentarse. Sí que puedo intentar ayudarle a que si yo veo que hay algo que lo hacen de forma incorrecta, el poder ayudarles. Yo estoy ahora mismo en China y desayunan, comen y cenan básicamente hidratos de carbono con todo. O sea, comen muchas verduras, diferente tipo de carne, pescado. Para mí es una alimentación muy completa porque además lo hacen en las 3 comidas. Para mí es impensable desayunar lo que desayunan ellos, pero ellos por cultura lo hacen y para mí es muy completa toda la alimentación que ellos tienen. Ok, gracias. Nada. Profe Rubén, el profesor Damián Lovera. Profesor Damián, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí. Hola, Rubén. Muy Primero, felicitaciones por la ponencia. Soy profesor acá desde Argentina. Le quería consultar con respecto al fútbol femenino en etapas formativas. ¿Usted considera que es recomendable entrenar al fútbol femenino separado de los varones o mixto? Y después, otra consulta con respecto a las diferencias que ve con respecto a hombres y mujeres en lo que es técnico, físico y el entendimiento del juego.
Pues mira, te doy las gracias porque es algo que se me había olvidado. Quería haberlo comentado en la charla, en la ponencia. Muchas veces queremos dividir o separar lo que es fútbol femenino, fútbol masculino. Yo he tenido la suerte de poder trabajar con los dos. Existen diferencias, evidentemente. En aspecto físico existe muchísima diferencia. Y luego, en aspecto técnico, probablemente porque también llevamos mucho más tiempo el fútbol masculino jugando que el femenino, existe esa diferencia, pero a la hora de nosotros como entrenadores presentarnos delante de un equipo, para mí sigue siendo fútbol. Yo estoy con un equipo femenino y sigo buscando espacios, sigo trabajando movimientos, apoyo, rupturas. Yo veo fútbol, no veo fútbol femenino o fútbol masculino. Pero es cierto, la segunda pregunta que me has hecho, sí que se ven esas pequeñas diferencias, pero también igual, si tú ves la primera división de fútbol femenino español, ves a equipos que tácticamente están muy bien trabajados, que técnicamente hay jugadoras muy buenas, ¿vale? Y sin embargo, por el tema del físico, tú ves igual la primera división, segunda o segunda B de España, y ves muchos equipos que su juego lo basan en las segundas jugadas, en recuperación de balón, rápidas transiciones, defensa-ataque, con contraataque, aunque también es verdad que existen muy buenos equipos, muy buenos jugadores, que ves de acciones combinadas con llegadas a la zona de finalización muy buenas. Pero yo, si te tuviera que decir, yo no veo, intento no ver la diferencia entre fútbol masculino y femenino, sino ver fútbol y además que para trabajar, para nosotros es igual de bueno uno u otro. Claro, la consulta con respecto a la primera pregunta, esto de qué consideraba, si es mejor entrenar solamente fútbol femenino o combinar con los varones, hacer un fútbol mixto en etapas formativas. Yo al inicio metería mixto siempre. ¿A qué categoría cambiar? Es que sería, o sea, para mí sería no arriesgado, no sé ni cómo decirte el poder yo decir a qué edad cambiarlo, pero yo sí metería, desde pequeñas les metería mixto. Yo les dejaría jugando juntos porque en el fondo también cuando juegan de pequeños juegan porque les gusta, juegan, porque les gusta jugar con amigos y van a entenderlo de igual forma. Luego también es verdad que cuando ya empiezas a dividirlos, ¿no? Porque hay jugadores porque tienen unas cualidades mejores que otros, pero es que a veces tienes niñas que son mucho mejores que muchos niños y solamente por el hecho de ser niña la tienes separada con un grupo de niñas. Igual mejoraría la niña mucho más si estuviera metida dentro de ese grupo de niños. Pero decirte una edad, yo no podría decírtelo a qué edad haría esa separación. Perfecto, profe. Muchísimas gracias. Nada, vosotros. Felicitaciones. Bueno, profe, el profe Ronald Huacache. Profe Ronald, muy buenas tardes. No se oye, ¿no? Tu audio, profe Ronald. Disculpen, ¿qué tal? Buenas tardes, colegas. Profesor Rubén, un gusto escucharlo. Una consulta. ¿Qué opina usted, profe, acerca de la regularización de los ciclos menstruales? Lo que hacen otros países, ¿no? Como Estados Unidos, ¿no? Si usted está de acuerdo o de repente está en contra de esos métodos que usó la selección de Estados Unidos en el último mundial, ¿no? Si va en contra si va en contra de las jugadoras, de la salud de las jugadoras, evidentemente voy en contra. Ellos lo que buscan, o en este caso, es la mejora de la competición. Yo, todo lo que pueda ir en contra de la salud de las personas, yo no puedo defenderlo nunca. Bueno, profe, yo quería hacer una consulta
sobre todo lo que estuve escuchando y bueno, me pareció muy conciso y fácil de entender. Pero yo quiero hacer una consulta, profe. ¿Cuál es la diferencia en el fútbol femenino chino? O sea, ¿qué tienen que lidiar más ahí? ¿Es con la técnica? En ese aspecto, porque yo que veo al asiático es muy rápido, muy veloz, ¿no? Bueno, pues el fútbol femenino es muy distinto, pero ¿cómo lo maneja usted ahí en la parte técnica? ¿Qué diferencias tienen al sudamericano, que somos distintos, ¿no? Técnicamente somos distintos, ¿no? Pero yo creo que es por el hecho de que empezamos a jugar antes a fútbol. Ellos es que han empezado muy tarde a jugar. Y tarde y muchos empiezan a una edad avanzada. Yo te digo, ahora mismo en la escuela están entrando niños de 8 o 9 años que ya llevan, eh, que llevan ya más tiempo jugando y la técnica ya va viendo otro tipo de jugador. Yo soy de los que creo que China va a ser, no sé en cuántos años, pero va a ser un país importante y va a surtir de jugadores a otros países muy probablemente. Yo trabajaría la táctica y sobre todo el hecho de entenderle, de hacerles entender el juego y la toma de decisión. O sea, ellos, lo que te digo, suelen trabajar mucho por el tema de repeticiones, entonces ellos en cuanto les sacas de la acción que han estado trabajando, les cuesta mucho el poder tomar una decisión buena. Entonces, claro, en el fútbol tenemos millones de decisiones diferentes en un partido, y ya en diferentes partidos no te digo. Entonces yo lo que focalizo más es en hacerles ver que tienen que entender el juego, que esto es un juego, que tienen que entenderlo y sobre todo intentar mejorar la toma de decisión. Excelente, profe. Y también escuché, profe, decir sobre el tema de la educación, que es muy importante, ¿no? Y de ahí viene parte de la disciplina, ¿no? Claro, hay Y los que, buenos hábitos, que es importantísimo. Y usted me hablaba de los países que usted tuvo la experiencia, profe, y yo creo que quisiera que lo amplíe un poco más ese tema de la educación, ya que la idiosincrasia de muchos países es distinto, pues, ¿no? La educación es muy distinta, entonces a veces tenemos complicaciones en lo que es un tema formativo. ellos tienen total respeto a todos los mayores y entre ellos mismos. Por ejemplo, verles llegar a todos, cómo llegan las chicas, cómo se cambian, cómo dejan todas sus mochilas, sus zapatos de forma ordenada, una al lado de la otra. Si la entrenadora les llama o el entrenador en este caso le llamo, la velocidad a la que vienen, cómo escuchan. Es muy diferente a lo que te puedes encontrar en otros lugares. El tema, por eso, aspectos psicológicos, lo único que sí que es verdad que te tienes que centrar más en ellos es en el tema familiar, porque nosotros tenemos a niñas y niños de todo el país de China. China es muy grande, entonces ellos igual no ven a sus familiares en todo el año. Entonces sí que es cierto que ahí es donde realmente tienes que centrarte para que ellos estén cómodos, para que ellos no echen de menos a sus familiares o si lo echan de menos, como es evidente por la edad que tienen los niños y las niñas, que sea lo menor posible. Y, profe, y en los países que usted estuvo trabajando en el fútbol femenino, ¿cuál de los países le pareció más interesante? Y donde usted cree que puede haber un cambio de aquí a unos 4 o 5 años y una evolución buena para ese país. Para mí, mira, tanto en Guinea como en China, en España, evidentemente, el crecimiento del fútbol ha sido, está siendo y va a ser grandísimo. En China yo creo que se va a notar más rápido, pero es que en Guinea también tiene mucho potencial. El tema es el tema de las federaciones apuesten por el fútbol formativo. Yo creo que a mí es una de las cosas que me motivarían a volver a Guinea Ecuatorial o a cualquier otro país para poder trabajar en ello, no solamente con la selección absoluta, que es lo que todos vemos y que es muy bonito y que gusta mucho, pero también el poder fomentar el fútbol femenino en el país donde vayas a trabajar y el crear esas opciones para todas estas chicas.
Sí, profe, bueno, y bueno, ya para culminar y no incomodarlo mucho por su tiempo, ya que son 7 horas más en su país. El tema también de lo que escuché bien también es de la alimentación, profe, y la alimentación es muy importante, ya que acá en Perú también a veces no sabemos el niño qué comió en el hogar o la niña, ¿no? Que practica el fútbol femenino. Entonces siempre es bueno que haya una alimentación adecuada, ya que ellos hacen deporte, bueno, acá es interdiario, ¿no? O sea, 3 veces por semana o a veces 2 veces por semana por temas de campo y todo eso. Usted vi que mandó una columna de 9 días de entrenamiento, que es buenísimo, ¿no? Y eso le ayuda bastante a su crecimiento también. Nosotros, yo encima, aparte de estar como responsable del fútbol femenino, los 3 años que llevo allí en China soy el responsable del departamento de formación. Y una de las formaciones que hemos dado varias veces es el tema del entrenamiento invisible, el tema de la alimentación, para hacerles ver que muchas veces ellos pues quieren esa Coca-Cola o quieren esa Fanta naranja y que de forma esporádica, pues, joder, que son niños, se puede tomar, pero que no puede ser algo habitual porque no es bueno para, para cualquier deportista. Entonces nosotros se lo hacemos ver, el tema de la alimentación, que tienen que comer bien y de forma variada, que tienen que olvidarse de esa bollería industrial o de esos alimentos que no son buenos realmente para ellos ni necesarios, ¿vale? Entonces, nosotros allí en China hemos dado varias veces presentaciones sobre este tema. Y aquí he visto la forma de hablar con las jugadoras. Siempre yo hablo igual con las jugadoras porque me gusta ser educado con ellas. Y es indiferente la edad que tengan, pero igual es más sencillo. En China ha sido mucho más sencillo, pero por el tema del respeto que tienen, la educación que tienen, es más fácil poder trabajar con ellos. Pero yo siempre intento tratar a todas por igual y esté trabajando donde esté trabajando, poder tratarlas de la misma forma. Bueno, profe, acá ya algunos profes se han animado a hacer preguntas. El profe Edwin, muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás, Carlos, profesor? De verdad, muy interesante saber el tema de fútbol allá en otros países. Entonces, quería hacerle una consulta. Es sobre todo con respecto, bueno, al tema de la pandemia, el tema del coronavirus que ha azotado a muchos países, bueno, a todos, en verdad. Entonces, yo tengo una consulta. Por ejemplo, en mi caso, también, como muchos de acá de los colegas, tenemos una academia. Hemos optado por las clases virtuales, pero bueno, ustedes saben pues que aunque tenemos esas ganas de querer enseñar, pues no es lo mismo. Entonces, bueno, he optado y algunos padres querían hacer unas clases presenciales, ¿no? Obviamente individuales. Entonces, por ahí tenía pensado pues también hacer en 2 personas, un grupo de a dos, ¿no? Niños en parejas, distanciadas obviamente, y pasaba por lo siguiente, siempre te está hablando el tema de las mascarillas, ¿no? Las mascarillas. Yo conozco yo sé que hay mascarillas deportivas para adultos, ¿no? Las deportivas con filtro y todo esto. En el tema de los niños no he visto, y bueno, por ahí se ha optado por los protectores faciales. No sé si por allá en China hacen lo mismo, tiene que tener protector, tienen mascarillas deportivas para niñas, y quería que nos oriente a eso. Y si lo ve recomendable, de repente hacer pues esas clases presenciales, porque una niña tiene un parque al costado, saliendo a medio metro de su casa, y quieren hacer los ejercicios, ¿no? Ellos ni quieren lo que desean hacer. Entonces uno puede ir con su distancia correspondiente y realizar el trabajo, ¿no? A ver qué opina de eso, profesor. Yo desconozco ahora mismo cómo estáis cada uno en vuestro país ahí. Yo te puedo decir que yo he tenido que trabajar
desde España con mis jugadoras en China y hemos estado trabajando muy bien. Ellas cada una tenían en su casa un balón, algunas tenían más espacio que otras y hacíamos todas las tareas técnicas, ¿vale? Con ellas desde, pues, como estamos haciendo esta conferencia. Teníamos otra aplicación diferente de la escuela y demás, pero trabajábamos bien, trabajábamos de forma técnica y de forma táctica, con presentaciones, yo les hablaba, les comentaba. Poder quedar con ellas, pues que ya depende de cómo estéis cada uno en vuestro país o cómo podéis hacerlo. Nosotros allí, yo todavía no he podido viajar, pero sé que mis jugadoras están entrenando y entrenan sin mascarilla. Pero también es que la situación en China es diferente. Y aparte, nosotros estamos dentro de una escuela donde han pasado todos varias veces el reconocimiento médico, están todos sanos y aún así siguen yendo con la mascarilla en el día a día y solo se la quitan para el entrenamiento. Lo que pueden hacer cada uno en este caso, vosotros ahí en vuestro país, yo no puedo comentarlo, no puedo decirte porque no sé ni la situación en la que estáis y yo aconsejaría no hacerlo porque ahora mismo el tema del coronavirus es bastante serio como para intentar mejorar presencialmente, que tampoco va a ser una mejora abismal del jugador o la jugadora como para poder ponernos en riesgo. Pero eso es una opinión mía. No, claro. Bueno, de todas maneras, gracias, profesor, de verdad, muy amable. Bueno, profe Rubén, tenemos al profe Roberto Martínez. Profe Roberto, muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor Carlos, colegas y a nuestro ponente, profesor Rubén. Profe, quería, ya que mencionan que está trabajando actualmente en China, de verdad que es interesante ver cómo el fútbol chino está recibiendo influencia de muchas culturas, ¿no? Van técnicos brasileños, técnicos colombianos, españoles, de diferentes países de Europa. ¿Cómo trabajar para darle esa identidad al fútbol chino? Y si es muy notorio a raíz de que la jugadora china de por sí, por su biotipo y por su estatura, no suele ser muy alta, trabajan bastante esa intensidad a la hora de presionar a los laterales para que los equipos rivales no le levanten mucho esa pelota, independientemente de salirme un poco del tema, profe, pero creo que la pregunta que han hecho los compañeros ha completado de una excelente manera el buen trabajo que usted ha hecho en su ponencia, pero sí me gustaría tener un poco más claro ese concepto. A la hora de las selecciones chinas, dan la oportunidad a técnicos extranjeros, hablando lógicamente de lo femenino, y cómo es esa identidad del fútbol en la liga local. Muchísimas gracias, profe. Allí es verdad que estamos entrenadores de muchos países, argentino, italiano, brasileño, alemán, estamos de muchos países. Ellos han apostado mucho y muy fuerte por el fútbol. Ellos quieren ser campeones lo antes posible. No, yo creo que a corto plazo les va a costar mucho. Pero bueno, yo cada vez veo mejores jugadores allí. Y en cuanto al tema femenino, dices cómo son ellas. Ellas, dependiendo igual que ellos, dependiendo de la zona de donde son de una forma u otra. O sea, su estatura varía dependiendo si son del norte o del sur. El tema de la alimentación también, entonces son más fuertes o menos fuertes. Yo tengo jugadoras en el U15, por ejemplo, de 1,80 y poco, tengo 3-4. Tengo extremos que son muy rápidas y sí que es cierto, vamos a tapar al lateral para que no puedan progresar, vamos a la presión hacia él en el momento del pase. Trabajamos como con cualquier equipo y el tema es que allí no tienes a tus jugadoras de la zona de Guangzhou, por ejemplo, que es donde yo estoy, que yo estoy trabajando en el sur de China. No, yo estoy en Guangzhou, en esa escuela, que igual tengo a
a 2 jugadoras de GB, otras 2 jugadoras de Shandong, que son de diferentes provincias de China y están ahí conmigo. Entonces, tienes mucha variedad. Tienes mucha variedad y es que tal y como nosotros no nos lo planteamos, el hecho de que España, que es nada, poquito, que vayan de una ciudad o una provincia a otra para estar en una academia estudiando, a no ser que sea Barcelona, Madrid y en femenino, nada. Allí es que se mueven mucho y muy fácil. Y están lejos de sus familias durante todo el año, excepto en febrero o marzo, que es fin de año chino, que es cuando vuelven a sus casas. Profe, pero la identidad del fútbol ahora mismo, si le tocaría a usted compararlo con cualquier liga de la que usted ha conocido, podemos decir que tiene una identidad más de fútbol técnico, jugar saliendo desde atrás, un estilo suramericano, lógicamente que va a ser difícil por no tener esa habilidad, ¿no? Pero a nivel de selecciones, ¿cómo ve usted que se complementa esa idea de fútbol en los clubes junto con la selección para que cuando lleguen lógicamente a esos seleccionados la diferencia no sea, el estilo de juego o el modelo de juego no sea tan diferente a lo que es en un club a raíz de la diferencia nacionalidades de los entrenadores? Sí, pero yo creo que ya cada vez se va viendo mucho más juego combinativo, ya vas viendo equipos muy bien plantados. Yo tengo, por ejemplo, si un amigo en uno de los clubes, Qingdao, ¿vale? Recién ascendido a primera división, y si tú ves a ese equipo, ojo, ojo cómo juega, cómo arriesga, y es algo que vamos viendo poco a poco y que cada vez hay más entrenadores profesionales, ya no profesionales, sino con muchos años de experiencia en las primeras divisiones de muchas ligas importantes que están allí en China. Eso se está viendo y se está notando mucho en los jugadores también. Pero yo sigo pensando que se va a ver mucho más en el futuro. Cuando estos pequeños vayan creciendo, yo ya estoy viendo niños con una calidad que los mayores, vamos, ni tienen pensamiento de tenerlo. Entonces yo creo que en el futuro, con la ayuda de todos los entrenadores que estamos viendo ahí y la apuesta grande que ha hecho China, yo creo que se va a ver cosas importantes en la selección. Gracias, profesor Rubén. Feliz noche. Saludos a todos los colegas. Bueno, profe, creo que ya cerramos la ponencia. Muy agradecido, de verdad. Bueno, acá hay un profe que levantó la manita. Vamos a ver la oportunidad para cerrar. El profe David Vega. Profe David. Hola, buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí, tengo excelente. el celular lastimado. Bueno, profe, agradecerle y creo que yo este año recién voy a empezar con el fútbol femenino y ya vengo trabajando hace varios años con fútbol masculino, pero bueno, este año me pasaron a la cantera del femenino y creo que esta ponencia es para eso, ¿no? Para equivocarnos acá, para no cometer los errores dentro del campo de juego, ¿sí? Mi pregunta va referido a lo que habló usted del ciclo menstrual. Bien, se sabe que las selecciones de Estados Unidos le daban anticonceptivos a sus jugadoras para mantener un ciclo menstrual regulado. Bien, yo trabajo en un equipo de barrio, en un equipo de provincia, semiprofesional, que no sé si va a ser posible o no va a ser posible trabajarlo de esta manera. Bien, se conocen 4 tipos de hormonas: la luteinizante, folículo estimulante, la progesterona y los estrógenos, que cada hormona tiene un potencial para trabajar fuerza, para trabajar resistencia, flexibilidad, entre otros. Bien, nosotros dentro de lo que es el equipo de barrio y no llevándolo tanto a la profesionalidad y tener esa regulación dentro del equipo, ¿cómo lo podemos trabajar a ese aspecto?
le damos la importancia que se merece, separándose a las chicas, porque también se sabe que no todas tienen su ciclo menstrual los mismos días y la misma semana, sino que si trabajaríamos sin darle anticonceptivo para regular su fase menstrual, vamos a tener que trabajar en grupos separados, voy a tener que contar con un cuerpo técnico más amplio, con un ayudante de campo, 2 o 3 ayudantes de campo también que entiendan un poco del tema. La pregunta básica es si se le da la importancia que se merece o se lo trabaja de igual manera como si fuese el fútbol masculino, pero bajando intensidades y bajando algunos tipos de capacidades en fuerza. ¿Cómo lo podemos trabajar, profe? Yo te doy mi opinión. Mi opinión es, yo no manipularía nada, no jugaría con la salud de ninguna persona, y menos si su edad, no sé, todavía son jóvenes. Yo te digo que trabajo de igual forma con todas. Rara vez me viene alguna con un problema grave bueno, grave, de que no pueda entrenar. Y de verdad que yo normalizaría un poquito más y no le daría tanta importancia, sabiendo que si en algún momento dado ellas no pueden entrenar al 100%, tenerlo en cuenta y no ser tan exigentes con ellas, pero yo creo que se puede hacer un entrenamiento normal y bueno sin llegar a jugar con la salud de nadie. Perfecto. Bueno, profe, muchas gracias. Lo otro es que, bueno, pedirle disculpas por lo que tengo un bebé y, bueno, me tiró el celular, me rompió un poco la pantalla, la cámara, por eso no tengo activada la cámara. Y es la pregunta que le había hecho hace rato al profe Carlos, si sería posible también de que comparta las diapositivas, si en algún momento también la descargo y lo puedo ver desde mi computadora. Sin problema. Yo hablo luego con Carlos. Listo, profe, muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, profe, ha sido excelente, una tarde maravillosa. Cerramos un fin de semana espectacular con su presencia acá, profe, de verdad, muy agradecido, ya que se dio la oportunidad porque usted también estaba un poco con trabajo y tuve que esperar unas semanas, pero la espera valió la pena, profe, de verdad. Yo también estoy muy convencido de lo que usted nos ha brindado el día de hoy, y todos mis colegas han quedado maravillados, profe, con su trabajo, de verdad. Y lo felicito mucho por el trabajo que viene realizando, y yo sé que está para grandes cosas, profe. Más bien desde acá de Perú, un abrazo muy grande de gol, profe, de parte mía y de todos mis compañeros, no solamente, como lo repito, peruanos, también hay de México, de Nicaragua, de Honduras, de Costa Rica. Tenemos una variedad de compañeros de acá de muchos países que nos acompañan siempre en nuestras charlas semanales, donde aprendemos de todos, ¿no? De profesionales y grandes personas, así como usted, profe. Y bueno, agradecido eternamente, profe, con usted, profe Rubén. Un placer para mí. Muchas gracias a todos. De todas formas, Carlos, me estaba pidiendo algunos datos. Te paso luego Twitter, LinkedIn, lo que sea, y el que quiera contactar conmigo, yo encantado de poder charlar con cualquiera que quiera hacer alguna pregunta o lo que necesite, ¿vale? Sí, profe, no hay ningún problema, muy agradecido, como le digo. A ver si me brinda la diapositiva para poder brindarle también a los compañeros, las puedan ver. Y bueno, como siempre hacemos la despedida, colegas, pueden abrir los audios, todo, y un aplauso grande para el profe Rubén. Un aplauso. Profe. Excelente, profe. Excelente. Felicitación, profe. Excelente, lo felicito. Excelente. Excelente, profesor Rubén. Felicidades. Felicitaciones por todo. Profe. Felicidades. Excelente. Gracias, profe. Siga adelante. Gracias, Carlos. Te hiciste una. Bueno, excelente, profe. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te encuentras de salud? ¿Todo bien? Mejor, profe. Gracias a Dios, mejor. Gracias. Bueno, Gracias. tú ya sabes, cualquier cosa, estamos para apoyarte. Listo, profe, dale. Profe Bueno, Rubén. desde Caracas, Venezuela, un fraterno abrazo para cada uno de ustedes. Sí, bueno, gracias. Por haberme invitado. Saludos a todos. Gracias a todos, nos vemos, que descansen. El mejor de los éxitos. Buen fin de para semana. cada uno. Sí, Gracias a todos. Saludos. Saludos.
Saludos desde Medellín, Colombia. Dale, profe Caracas, Miguel. Venezuela. Ahí tiene Gracias, un saludo.